A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una tarde, una niña salió persiguiendo a un conejo que pasaba por su jardín y de repente cayó en una profunda madriguera. A partir de aquel momento, el mundo de la lógica quedó reemplazado por el territorio mágico de la imaginación y la fantasía, en el cual podía suceder cualquier cosa. Y en efecto, lo que resulta imposible en nuestro mundo acartonado, sucede para que podamos reírnos de nosotros mismos y para que descubramos que nuestro mundo tampoco es el más racional. Por ejemplo, la protagonista, que se llama Alicia, se encuentra sosteniendo una animada conversación con un venado, pero de repente, Alicia recuerda que los humanos no podemos hablar con los animales. En ese momento, entonces, se rompe el diálogo y ya nunca más pueden volver a conversar. De alguna forma, se sugiere la lección para poder hablar con los otros, para poderlos escuchar. Es fundamental olvidarnos por un momento de nuestros prejuicios y sin razones. Este libro mágico, llamado Alicia en el País de las Maravillas, y que solo en apariencia es una obra para lectores jóvenes, constituye uno de los grandes hitos de la literatura universal. Alicia en el País de las Maravillas es una obra que cada vez que se lee se encuentra diferente y más atractiva por su humor desconcertante lleno de agudas ironías. Su autor, el sacerdote y matemático Lewis Carroll, la estaba publicando un día como hoy, 26 de noviembre de 1865. Y desde entonces, los lectores de todo el mundo sabemos que un mundo de fantasía empieza en el momento en el cual nos convertimos en niños y salimos persiguiendo conejos blancos sin miedo a los viajes al fondo de las madrigueras. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión Anticorrupción alerta de posibles anomalías en el proceso de compra de motores termoeléctricos. En la renovación del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana cesó a comisionada por conflicto de intereses. La Comisión de Fiscalización da paso al juicio político contra Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En política internacional se puede. Los editoriales serán de César Ulloa, de izquierdas o derechas. Santiago Basabe, el primer año del ciclo Daniel Noboa. Noticias del día. Comisión Anticorrupción alerta de posibles anomalías en el proceso de compra de motores termoeléctricos. La Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, encendió alertas ante posibles anomalías en el proceso de compra de motores de generación térmica llevado a cabo por la Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC, para enfrentar la crisis energética. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la CNA cuestionó la idoneidad de los proveedores seleccionados. Según el organismo, las empresas adjudicadas no han presentado los certificados de garantía emitidos por los fabricantes de los equipos, lo que podría comprometer el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en los contratos. La CNA afirmó que los motores adquiridos de las marcas EMD de Estados Unidos y MAN de Alemania no cumplirían con los requerimientos técnicos necesarios para garantizar un suministro eficiente de energía. El organismo anticorrupción hizo un llamado a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que vigilen de cerca el proceso de contratación y se aseguren de que los compromisos contractuales se cumplan a cabalidad. Por su parte, el Ministerio de Energía anunció que los generadores para una nueva central térmica en Esmeraldas ya están en tránsito desde Líbano, mientras que Progen se comprometió a instalar los motores del Salitral a partir del 15 de diciembre. La cartera de Estado ha asegurado que en el Salitral los trabajos de obra civil registran un avance del 90% con las plataformas necesarias para la instalación de los motores. Esto garantiza que, una vez que las unidades lleguen al país a finales de noviembre, se pueda proceder de inmediato con su traslado, montaje, pruebas y conexión al sistema nacional interconectado. Renovación del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesó a comisionada por conflicto de intereses.
Un nuevo retraso se suma al proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral. Este 25 de noviembre de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana cesó a una de las integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. Se trata de María de los Ángeles Bones, quien fue posesionada como comisionada ciudadana pese a ser una de las postulantes al concurso de méritos y oposición para renovar al Consejo Nacional Electoral. Asesoría Jurídica del Consejo de Participación recomendó cesarla y el planteamiento se aprobó por unanimidad. Actualmente está en marcha el proceso de renovación del órgano electoral que, al menos en el cambio parcial de sus integrantes, debía ocurrir 3 años atrás. El proceso ha atravesado varios retrasos que han llevado a que los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral estén prorrogados en funciones. En el informe de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se estableció que existe un evidente conflicto de intereses, por lo que Bones debía ser cesada. La denuncia sobre el hecho se conoció en el Consejo de Participación Ciudadana, ya que el ahora ex comisionada podría ser juez y parte en el proceso. El reemplazo deberá salir del banco de elegibles de mujeres. Esto para cumplir con el requisito de la paridad en la comisión. El cambio en la Comisión Ciudadana de Selección ocurre en medio de una disputa entre los vocales actuales del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes. Los suplentes argumentan que el lapso para los actuales vocales terminó el pasado 19 de noviembre. Sin embargo, los actuales consejeros tienen la posición de mantenerse en el cargo hasta ser reemplazados legalmente. Para esto recurrieron a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado del 2017 y que la misma entidad pidió revisar el pasado 15 de noviembre. La Comisión de Fiscalización da paso al juicio político contra Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación y Control Social. La Comisión de Fiscalización calificó este 25 de noviembre del 2024 el pedido de juicio político en contra del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. La solicitud fue presentada por Ana Herrera, asambleísta de la Revolución Ciudadana, el 10 de junio por presunto incumplimiento de funciones. En la sesión, la comisión confirmó que se cumplieron todos los requisitos necesarios para iniciar el trámite, incluyendo la obtención de una cuarta parte de las firmas requeridas en la asamblea, es decir, 34 rúbricas. El proceso contra Guarderas obtuvo el respaldo de 38 firmas y varias pruebas testimoniales, superando así los requisitos para tramitarlo. Las acusaciones presentadas se basan en 4 causales: violación del deber de reserva y protección, abuso de poder y uso indebido de recursos públicos, presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial, presunta falsificación de firma. La Comisión de Fiscalización también trató el pedido de juicio político planteado en contra del vocal del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres Maldonado. Este proceso fue archivado por 2 razones. La primera, porque el Código de la Democracia no permite el enjuiciamiento de los funcionarios cuando se encuentra en periodo electoral por los comicios generales del 2025. Además, que los proponentes Jorge Peñafiel y Juan Carlos Camacho del Movimiento Construye informaron que varias firmas de respaldo con las que se presentó el pedido fueron retiradas. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura, acerca de la nulidad del concurso para jueces nacionales. Escuchemos lo que dice. Ya estuve como vocal cuando se anuló el anterior concurso, el que estaba al frente, Wilman Terán, pero eso era otra cosa. O sea, eso sí era, allí sí habían irregularidades, violaciones, bueno, incluso se hablaba de que existe ya un listado de jueces. Había violaciones constitucionales y eso está en el informe en el que nos basamos para dar de baja ese concurso. Sucedido esto, iniciamos prácticamente con el doctor Román el nuevo concurso y la verdad que se lo hizo con toda la buena fe, al menos si es que se desconoce todo lo demás, porque lo primero que quisimos es dar transparencia, dar
claridad a las cosas y no involucrarnos en problemas por los que habíamos dado de baja el otro concurso. Era medio absurdo que nosotros empecemos a tener los mismos problemas que ese concurso, era de no esperar eso. Por eso es que recordarán que lo primero que se hizo es contratar personas expertas en seguridad en el sistema informático para que los concursantes no tengan acceso directo ni con funcionarios, ni con vocales, ni con jueces, con nadie que tenga que ver con la elección. Simplemente se iba a hacer lo más tecnológicamente, y había partes en las que se necesitaba la presencia de las personas, y para eso es que buscamos expertos. Y no fueron cualquier personas, fueron realmente expertos, fueron, yo diría, gente de calidad, académicos, abogados en libre ejercicio, pero de reconocida valía. Y tanto es así que ni los medios ni nadie refutó la lista de expertos que habíamos seleccionado. Para eso pero tuvimos que recorrer el país. El problema empieza con esta empresa Métricas Web, sí, que contrata el Consejo de la Judicatura. Y ahí, esta es una primera etapa, digamos, ahí se declara la nulidad parcial, el regreso, sí, hasta antes de la prueba de confianza. Así es. Pero lo segundo que pasa es la etapa de calificación de méritos, donde se encuentran a cuántos, 16 candidatos, a uno que le han puesto 20 puntos más. Habían más, dicen que ha habido más. El tema es el siguiente, a ver, sí, llegamos hasta la fase de la prueba psicológica. Ajá. En la prueba psicológica la tomó la Embajada de los Estados Unidos, eso tomaron y no hubo ningún problema, y prácticamente ahí no se bajó a ningún candidato. Viene esta otra prueba y... la de méritos. La de méritos, claro. Esta fase estaba a cargo de talento humano, de acuerdo con el reglamento. Entonces, ellos tenían que preparar el material, tenían que preparar la metodología, y al parecer, el momento de señalar la metodología, no se preocuparon de hacer las evaluaciones tal cual debían ser. ¿Qué pasa? Que esta empresa cobró barato, pero no tenía el expertise que se necesitaba para esta clase de concurso. Recordará que el doctor Godoy mandó a hacer un análisis a la Contraloría de este contrato con Métricas Web, y no se encontró irregulares ni procesales ni económicas, y económicas menos, porque en realidad a esta empresa ni se le ha pagado. Pero que el trabajo estuvo mal hecho. Tanto es así que yo que he defendido tanto el concurso, yo fui la primera en pedir que se aplique el artículo 53, pero solamente de la prueba de confianza para adelante. Ahora, ¿cuál es el asunto en el que yo me freno? Porque está prácticamente, no sé si ya firmaron contrato, qué sé yo, pero ya estaba trabajando una empresa internacional, una corporación de la excelencia en la justicia, que es una empresa colombiana con más de 30 años en aplicar pruebas de este tipo. Los parámetros que ellos sí estuvieron con nosotros, hicimos algunas mesas de trabajo, los parámetros que ellos presentaban eran muy válidos y completamente nuevos. Ellos ya tenían su cronograma, tenían ya hecho su metodología, y la verdad es que a mí sí me sorprendió que el rato que menos lo pensamos, se pusieron a analizar algo que ya estaba pasado. Como yo les digo, a ver, si analizamos el concurso antes de declarar la nulidad parcial, revisamos todo lo demás. Si declaramos la nulidad solamente a partir de pruebas de confianza, lo demás se supone que estaba validado. Fausto Ortiz, analista económico, habló en Radio Sucesos acerca de la situación económica del país al cumplirse un año del gobierno del presidente Noboa. Vamos con la nota. Al gobierno le tocó hacer el ajuste, y ajuste difícilmente uno puede esperar crecimiento, y el ajuste vino acompañado de incremento en el IVA, eliminación de algo del subsidio de la gasolina, y eso es complicado. Difícilmente va a poder mejorar empleo mientras haya ajuste, y peor el crecimiento económico. El tema complicado para el gobierno fue la poca previsión, digamos, el no tener claro la experiencia de qué podía hacerse más rápido, y eso también
en el arranque, el aprendizaje, es quizás su mayor pecado. Bueno, las medidas que ha tenido el presidente Noboa, cierto es que no son medidas populares, pero han servido para lo que el presidente ha dicho que tienen que servir. Dos cosas del IVA: combatir a la delincuencia y segundo, estabilizar las finanzas públicas. En la parte de finanzas públicas sí, ayuda a esos, en el año son 1.300 millones de dólares, en lo que va en un año completo, 1.300 millones, en lo que el gobierno tenía hacia adelante, quizás unos 600 millones en este año, le da algo de tranquilidad para poder enfrentar algunos gastos para el tema de seguridad, pero sobre todo para achicar el tamaño del déficit fiscal, que este año debería ser algo menor que el anterior. No le ha servido para bajar los atrasos, porque terminaremos en atrasos más altos que el año pasado. Economista, buenos días. Respecto a los aciertos que ha tenido el gobierno, mucho se menciona sobre, bueno, el incremento del IVA, también el tema de que ya no se subsidia a la gasolina extra y Ecopaís, y que esto de alguna manera le ha servido para tener ingresos, pero no han sido suficientes para reducir en gran medida ese déficit fiscal. En ese sentido, ¿cómo se espera que terminemos este año y también qué economía le espera al próximo gobierno si es que no se reelige o bueno, qué se puede esperar? Sí, el gobierno en sus cifras fiscales hoy día dice que el déficit fiscal es arriba de 5.000 millones de dólares. Lo más probable es que no pueda hacer ciertos gastos que están presupuestados, con lo cual el déficit fiscal podría caer a 4.500 millones de dólares. El déficit va a ser menor que el año pasado. La parte difícil es el atraso. El financiamiento es el que no tiene el gobierno acceso y por lo tanto va a preferir no pagarle a ciertos proveedores y atrasarse. Hasta agosto, que son los últimos datos del Ministerio de Finanzas, los atrasos van 1.000 millones más que el año anterior. El año pasado por agosto eran 3.500, hasta agosto de este año es 4.500 millones de dólares. Y el año siguiente es un año en donde hay algo de recuperación, porque estamos en la parte baja del ciclo económico, por lo tanto, algo de recuperación y ojalá el gobierno que venga no insistan en el ajuste, porque ya hemos pasado un periodo muy largo del ajuste, hace falta mucha más reactivación, digamos. Ese debería ser el norte para el siguiente gobierno, la reactivación. Ahora, el presidente con sus acciones ha generado confianza en los multilaterales, tanto que el Fondo Monetario Internacional firmó un nuevo acuerdo con nosotros. Hubo un anticipo en el primer crédito que fue dado por el Banco CAF y que luego fue repuesto por el Fondo Monetario. Es decir, a donde voy es a la confianza que ha generado con sus medidas económicas para los intereses de los multilaterales. El banco privado a mí también me refinanció deuda, digamos. No sé si es por mi confianza en mí o porque no quiere que quede vencido, digamos. También hay que estar claro en esa parte. Si me prestas plata para que te pague, no es tanto confianza, sino es más bien no quiero que quede vencido. Es de alguna forma apoyo. No hay cómo negar que hay un apoyo de los multilaterales, prestando plata para que le pagues al banco de al lado, prestando plata para que atiendas otros gastos que hay que pagar con otros banqueros, ¿no? En Impacto Informativo, César Vázquez, secretario del CENESID, habla de la creación de la Universidad para Santo Domingo de los Áchilas. Escuchemos lo que dijo. Como proponentes del proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, esperábamos y solicitamos en la vía formal ser recibidos en la comparecencia general de la Asamblea Nacional, pero nos encontramos lastimosamente y sorprendentemente con vallas, de esas mismas vallas que hace algunos días la presidenta de la Asamblea había dicho que se retiraban para poder acceder al pleno de la Asamblea Nacional. Pues lamentablemente el día de ayer no fue así. Y como lo dije en las declaraciones de ayer, no me impidieron el ingreso a mí, me impidieron el ingreso a decenas de jóvenes de Santo Domingo que se encontraban ahí, a las afueras de la Asamblea Nacional, queriendo ser parte de esta celebración, a un grupo justamente de la nacionalidad sáchila que también se encontraban ahí y se pusieron a animar en la calle, como parte de esta celebración que se enmarcaba en la aprobación de la ley para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo. Como digo, un hecho bochornoso, penoso, pero que nosotros dimos ya la vuelta a eso y estamos hoy celebrando, felices con la provincia de Santo Domingo de que tienen ya su universidad aprobada a través de este proyecto de ley, que por unanimidad los asambleístas aprobaron ayer y que hoy ya es una realidad. Pero bueno, en conocimiento de que hay
problemas de orden político, hay disputas de carácter electoral, eso es público y notorio. Pero sí choca el hecho de que usted no haya podido estar en la asamblea, puesto que podían haberse dado temas de última hora. Usted es finalmente quien está a cargo del tema universidades dentro del Estado. Entonces, ¿cómo es que no pudo estar ahí? Totalmente, nosotros quedamos de la misma manera sorprendidos porque muchísimas veces hemos sido recibidos en la Asamblea Nacional. Y no solamente cuando lo hemos solicitado, sino cuando los señores asambleístas nos han solicitado las comparecencias. Hemos ido a la Asamblea Nacional, al menos esta Secretaría de Estado ha estado siempre presente. Y oh sorpresa, ayer, cuando se debía permitir el ingreso del proponente, de quien elaboró el proyecto de ley, de quien elaboró el proyecto técnico académico de la Universidad Pública de Santo Domingo, no nos lo permitieron. Y ojo, solicitando el ingreso desde el 19 de noviembre con la vía formal que corresponde hacia la presidenta de la Asamblea para que seamos recibidos de comparecencia general. ¿Qué le respondemos a todos? Nunca respondieron, nunca nos respondieron a los pedidos de ingreso, lo que nosotros sorprendentemente también vimos a través de los medios digitales, cómo se transmitía la sesión del Pleno, en donde hablaron un montón de actores políticos que nada tuvieron que ver en el proyecto de la ley de la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo. Se lo recibió en comparecencia general, hablaron de cosas incluso que técnicamente no son procedentes. Y ahí, como usted menciona, era importante la presencia del área técnica respectiva para poder dar a conocer todo lo que correspondía y estuvo en torno a este proyecto de ley. Pero como digo, ese momento bochornoso lo dejamos de atrás y nuevamente celebramos y felicitamos a Santo Domingo por este hito histórico y hoy nuevamente llega la responsabilidad donde nosotros, donde el Ejecutivo, para continuar con la ejecución de este proyecto y darles lo más pronto posible a todas las familias de Santo Domingo la universidad que necesitan y que merecen. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. El día domingo se celebró la segunda vuelta para la elección presidencial en Uruguay, en la que se enfrentaban el candidato oficialista Álvaro Delgado con el opositor candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, pues ninguno obtuvo la mayoría necesaria para ganar en la primera vuelta. El resultado ha sido apretado, con Orsi como el vencedor, con ventaja de un 2%. Hasta aquí lo escueto de la noticia que nos informa específicamente del resultado de sumar las papeletas y tabularlas para lograr un resultado numérico. Un asunto muy simple aparentemente, como lo ha demostrado este proceso electoral. Lo extraordinario del caso, y lo que no se destaca debidamente, es que el proceso haya sido tan normal, tan sencillo y tan libre de los escándalos, de los vociferantes reclamos de fraudes, de paquetazos, de los robos o las quemas de urnas, en fin, la tradicional política a la que nos tienen acostumbrados y que tanto daño y desprestigio provocan en la institucionalidad democrática latinoamericana. Ver cómo, a los pocos minutos de apreciarse una tendencia irreversible, el presidente de la República, Lacalle, escribe al vencedor opositor suyo, felicitándolo por su victoria y poniéndose a su disposición para la transición, y enseguida a su contrincante en la contienda, reconociendo la derrota y a la vez felicitando a su rival. Esto nos transporta a una época en que estas actitudes eran la norma, nacidas de una civilidad fundamental, de una educación integral, pero sobre todo de una decencia inculcada desde el hogar. La lección que el país territorialmente más pequeño de Sudamérica nos da al resto, y particularmente a sus vecinos, Brasil y Argentina,
enzarzados frecuentemente en enfrentamientos del peor gusto durante los procesos electorales, con los opositores vistos y tratados como enemigos a los que se debe aniquilar. La campaña en Uruguay se ha dado dentro de una altura y un respeto por el contendor de un nivel inédito, discutiéndose con pasión e inteligencia ideas y posturas de unos y otros, con el entendimiento de que a la vuelta de los días los acuerdos serán parte indispensable de la convivencia democrática, que en último término es eso, la posibilidad de conversar de forma racional y educada entre los actores de la política. No es casualidad que el espacio en que desde sus orígenes y hasta hoy sirve para que los representantes políticos puedan reunirse y hablar, se llama Parlamento, el lugar en que se habla. Esa civilidad que demuestran sus políticos es necesariamente un reflejo de un ambiente cultural extendido, y los indicadores que nos muestra el Uruguay son reveladores. Tiene un índice Gini de desarrollo humano, de 8.3, lo que lo sitúa dentro de un rango muy elevado, el más alto de Latinoamérica. Su población corresponde en un 60% a la clase media, lo que lo posiciona también en el primer lugar. Y lo repite en el rubro del PIB per cápita de unos $22.000 por año. Vale destacar cómo la clase política uruguaya, luego de concluir la dictadura en 1985, asumió su responsabilidad hacia su pueblo con líderes del prestigio de Sanguinetti, Mujica, Vázquez o Lacalle, o del actual secretario de la OEA, Almagro, que no han dejado espacio para subterfugios ni para dudas respecto de su vocación democrática, condenando sin medias tintas las dictaduras continentales, aún tratándose de supuestos afines ideológicos como los Ortega, Maduro y otras hierbas. El presidente electo, Yamandú Orsi, se define a sí mismo, y es así reconocido, como un negociador nato. Mujica, que es su mentor y padrino político, le achaca un solo defecto, el de ser demasiado bueno, calificativo que viniendo de quien viene, una de las figuras más respetadas de la izquierda en América Latina, tiene un valor especial. Mujica aduce que la vocación de diálogo y la búsqueda de consensos que Orsi procura siempre pueden ser aprovechados en prejuicio suyo, algo que en todo caso habla muy bien de él. Mientras en Uruguay el proceso electoral es un modelo de seriedad, en la misma semana, en Nicaragua, la dictadura ahora bicéfala del señor y la señora Ortega se ha consolidado a través del arbitrio favorito de los dictadores, que ha sido el mecanismo principal de los socialismos del siglo XXI, las reformas constitucionales o impuestas desde el poder omnímodo o en su defecto por las asambleas constituyentes modelo chavista bajo patente podemita valenciana. Como los Ortega controlan de manera absoluta todo el poder en Nicaragua, simplemente bastó una orden y las directrices del patrón propietario de la Hacienda Nicaragua para que Rosario Murillo pase de vicepresidenta, condición a la que llegó, cierto es que en un remedio de elección popular, a copresidenta por nombramiento directo de su marido, el presidente. Vemos tristemente cómo se han apropiado de instituciones que fueron pensadas por la Ilustración para que el poder tuviera límites y controles en la ley y en la separación de poderes, para vanamente pretender darse un barniz de legitimidad por el uso de simples membretes vaciados de contenido alguno.
La existencia de estas diferencias a costa de la tragedia que vive Nicaragua con el nuevo Somoza y Somoza decrépita es fundamental para comprender las diferencias entre unos y otros y la vital importancia de defender esos valores esenciales de la democracia, como son las libertades del individuo, los derechos humanos y la subordinación de gobernantes y gobernados a la ley. Las alternativas nos las puso muy claras la dictadura venezolana tras la categórica victoria de González en las pasadas elecciones. A las declaraciones del principal capo de la narcocracia gobernante, Diosdado Cabello, que enfáticamente declaró que no se irían del poder ni de buenas ni de malas, se deberá agregar las más recientes, informando que no habrá más elecciones en Venezuela porque la oposición manipula los resultados y presenta unas actas, olvidando que la dictadura, pese a las exigencias de la comunidad internacional democrática de que el régimen mafioso exhiba las actas válidas de las elecciones, no lo ha hecho, pues le es imposible hacerlo. Hasta sus defensores más acérrimos, como Petro o AMLO, a quienes se les atraganta llamar, cuando no les conviene, las cosas por su nombre, y recurren a unas fórmulas lo más ridículas y alambicadas para no llamar dictador al dictador, han debido tal vez por vergüenza, pero más probablemente por darse cuenta del triste papel que juegan de comparsas y cómplices, no ya siquiera de una dictadura ideológica, sino de una mafia delincuencial, y por ende del daño político que su actitud reticente e hipócrita les causa entre sus ciudadanos y eventuales electores. El ejemplo que Uruguay ha dado a la región es digno de todo encomio y de aplauso, pues se ha encargado de mostrarnos que cuando por delante está la decencia, la democracia pasa a ser no solo posible, sino deseable, como la alternativa racional al arcaico autoritarismo. La decencia es el meteorito que traerá el fin de los dinosaurios y de otros reptiles. Muchas gracias. Editorial. De izquierdas o derechas, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La corrupción no reconoce izquierdas o derechas, simplemente se ha tomado los espacios de poder en las funciones del Estado y también en los niveles de gobierno. Lo más complejo es su naturalización y en la mayoría de los casos la impunidad. El sistema de administración de justicia no ayuda para resolver el problema, más bien agudiza y exacerba la crisis. Las evidencias nos advierten que el Estado se ha convertido en negocio, en catapulta para el robo, el espacio por excelencia para abusar de los más débiles e indefensos. El reparto del Estado parecería que es el propósito mayor de una gran mayoría de políticos y otros actores con intereses económicos. En este contexto, debilitar la democracia no es algo fortuito, indistintamente de que los actores políticos sean de derechas o izquierdas, o finalmente que vengan de otros sectores y poderes de facto. A la final, unos y otros se parecen tanto porque quieren tomar de rehén al Estado. Además, y aunque no sea justificable, esto cobra sentido porque el Estado es el mayor contratista en nuestro país y en otros casos un importante empleador en varias provincias. La consigna es: uníos para tomarnos el Estado. Con esta premisa, poco o nada se ha hecho para atraer y atraer inversión externa y cooperación internacional, peor aún con la inseguridad jurídica y el caos institucional. El costo de la corrupción y de la impunidad es insultante, indigna a más no poder y es grotescamente regresivo para atender a los segmentos de la población más pauperizados. Inicia en la viveza criolla como forma celebrante para la convivencia, pasa por el abuso de poder y el tráfico de influencias, hasta los negocios que vomitan sobre precios y sin lugar a dudas sobresalen los auspiciantes de la mafia. Ahora es común,
capturar el Estado para afianzar negocios, manejar la justicia, naturalizar la ilegalidad, catapultar la mala política. La discusión inmediata en estas elecciones está entre votar por candidatos corruptos o por candidatos honestos, antes que detenerse en las ideologías, porque, además de eso, no hablan los partidos ni para las anécdotas, lamentablemente. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El primer año del ciclo Daniel Noboa. Santiago Basabe, primicias. Hace un poco más de un año, nadie daba un céntimo por la candidatura del ahora presidente. Con un paso discreto por la Asamblea Nacional, donde su principal carta de referencia fue su dadivosidad cuando se trataba de eventos sociales, Noboa era un político más. Si por algo se lo conocía hasta ese momento era por ser hijo de Álvaro, el extravagante millonario que alcanzó todo en Ecuador menos la presidencia, o por la tía, la todopoderosa Isabel, mujer hábil en los negocios y en la política. Sin mostrarse mucho, ella ha sido durante los últimos 20 años una pieza clave en los acuerdos entre actores económicos y políticos. En efecto, únicamente las referencias familiares hablaban por Noboa. Quizás por eso se lo minimizó. Ya en el poder su parquedad no cambió, pero sí la forma de entender el manejo de la política en el país. Se dio cuenta que acá el líder que enamora a la gente es el que se faja, el que tiene los pantalones bien puestos, el que pega 3 palos, como él mismo describe su virilidad. No importa que en este camino la Constitución o la ley queden de lado. Al fin y al cabo, siempre hemos vivido al margen del Estado de Derecho y ahí estamos, aún sobreviviendo. Pasó por encima de la inmunidad mexicana, dictó decretos de excepción como hojas volantes y persiguió a sus rivales políticos sin piedad. La gente aplaude. Vaya Daniel, por ahí mismo es. Por eso no hay que sorprenderse si el ciclo Noboa recién empieza y lo que se ha visto hasta ahora es solo una ligera muestra de lo que se puede venir por 4 años más, 8 y si el tiempo y las aguas lo permiten, un poco más. Pruebas al canto. El escenario electoral ahora mismo le resulta más favorable que nunca. Hay solo 2 en carrera, él y Luisa. El resto va lejos, muy lejos. Ni el tiempo les alcanza para remontar, ni tampoco parece previsible que el presidente tenga una caída estrepitosa en su popularidad. Si eso no ha sucedido hasta ahora con todo lo que Daniel se ha mandado, es difícil que en los 2 meses que median hasta las elecciones las cosas cambien. La disputa, por tanto, no es respecto al tercero, sino por saber con qué diferencia le gana a Luisa en primera vuelta. Si le gana, porque por ahí con algunos golpes de efecto navideños y de inicio de año, Daniel puede dar el batatazo y colocarse por encima de la candidata de la Revolución Ciudadana. No hay que seguir minimizando al presidente. Esa es la lección que los mediocres políticos parecen no aprender aún. El libreto está bien diseñado y guste o no ha dado resultados. El presidente aprendió a tomarle el pulso en tiempo y forma a la vida política del país. Ahora, justo en medio del periodo electoral, se abrirá el proceso para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico con todo lo que aquello implica. El concurso para jueces nacionales se cayó, el de fiscal transita lentamente y el de la Corte Constitucional va en la misma línea. Todo está pensado en función de cómo le vaya a Daniel en las elecciones. Si le va bien, habrá más jueces cercanos al gobierno. A otros los controla desde ya. Eso, sumado a bonos, exoneraciones y otro tipo de dádivas, hacen pensar que el primer año de Noboa es solo una parte de un ciclo que puede ser extenso. No hay que minimizar al presidente. Pero como todo en la vida, nada asegura que Daniel se quede como huésped de largo plazo en Carondelet. Quizá una de sus falencias más difíciles de solventar, dejando de lado la ausencia de gestión de la administración pública por parte de sus colaboradores, es el débil tejido social que lo apoya. A diferencia de la Revolución Ciudadana o el desaparecido PRE, que se preocuparon de propiciar lealtades en diferentes sectores socioeconómicos del país, al presidente le cuesta dar pasos hacia adelante en este objetivo. Tener votos en un proceso electoral no es lo mismo que generar votos cautivos. Este no es un tema menor, pues cuando las calles se calientan, las fidelidades son las que permiten menguar el malestar de ciertos sectores sociales. En todo caso, a la fecha la impresión que da es que tenemos Noboa para rato.
con parquedad y abusos al orden institucional, pero con un guión claro y definido de lo que debe hacer para asirse con el poder. Daniel camina seguro, al menos de momento. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. COP29 en Bakú supone una nueva era para la financiación climática. Como muchas anteriores, la 29ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático necesitó más tiempo para alcanzar un acuerdo general. En las primeras horas del domingo, los exhaustos delegados en Bakú finalmente llegaron a un compromiso sobre el tema más crucial de la COP29, un régimen de financiación climática nuevo. El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, lo llamó una póliza de seguro para la humanidad. Like any insurance policy, it only works if premiums are paid in full and on time. Promises must be kept to protect billions of lives. La suma acordada para ser garantizada por los países desarrollados es de 300.000 millones de dólares anuales, muy inferior a lo que los países en desarrollo pedían, y muchos delegados dejaron claras sus frustraciones. Sin embargo, como otros señalaron, el compromiso fue aceptado de todos modos, ya que ahora existe la perspectiva y la expectativa de que esta suma sirva como base para alcanzar la meta que los expertos dicen que es necesaria, 1,3 billones al año. It was very important for the African group to have that number, 300 billion by 2035, as a floor and not a ceiling. And we've been able, very late in the negotiation, to add the term at least to ensure that this can only be a starting base, a minimum, due to the vast needs of developing countries. Se supone que las contribuciones voluntarias de las naciones ricas no incluidas en el grupo de naciones desarrolladas en la Convención de 1992, como China y Corea del Sur, ayudarán a alcanzar ese techo, así como los bancos multilaterales de desarrollo, las inversiones del sector privado y los ingresos provenientes de impuestos y mercados de carbono. Al igual que la mayoría de los delegados, el comisario europeo de Acción Climática subrayó que un acuerdo alcanzado en tiempos geopolíticos difíciles era particularmente significativo. Pero también señaló un tema cercano al corazón de la Unión Europea, en el que al menos se habrían logrado algunos avances. Ladies and gentlemen, another topic that was on our minds this week is reducing emissions. It was not the focus of this COP, but we wanted more, because the world needs more of it. And even though the UAE consensus was attacked, we did move forward, even though it was just a bit. We did manage to safeguard Dubai and take some steps forward. It is less than what we have liked, but it is better than we feared. La ciudad brasileña de Belém será la anfitriona de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima del próximo año, donde, entre otras cuestiones, la mitigación en general y la selva amazónica ocuparán un lugar central. Migrantes enfrentan frío y fuertes vientos en su paso por México. Más de 1.500 migrantes integrantes de la caravana autodenominada Bendición de Dios, con destino a Estados Unidos, avanzan en la carretera panamericana en el estado sureño de Oaxaca, conocida por ser la zona con vientos más intensos. La cuestión de los vientos que nos pueden jalar a ellos, toca llevarlos así, agarraditos. Es muy difícil, mi hermana. Toca encomendarse a Dios y seguir para adelante. Casi lo tumba a uno el viento ya. Y es que también se suma el Frente Frío número 10, que provoca descensos en la temperatura y vientos fuertes sobre casi todo el territorio mexicano. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana y noche prevalecerá el ambiente frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Valle de México, así como ambiente de muy frío a gélido con heladas en zonas altas de dichas regiones. Los migrantes piden a las autoridades mexicanas facilitarles medios de transporte para llegar a la Ciudad de México. Nos faltan 600 kilómetros para llegar a Ciudad de México, 600 kilómetros. ¿Qué pedimos nosotros? Que nos ayuden con transporte tan siquiera, con transporte. Si nos ayudan con transporte, ya, pero que se pongan en la mano en el corazón. Hay que apoyar a la gente, a los niños más que todo, a las madres, están lastimadas. Madres
que van solteras y van con 3 niños. La caravana número 14 del año se encuentra rumbo al centro de México. Ante esto, el Instituto Nacional de Migración no ha respondido a las solicitudes de ayuda de los migrantes que transitan por la República Mexicana. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Manifestantes acusan al gobierno georgiano de amañar los resultados electorales. Miles de personas han organizado una protesta frente al Parlamento georgiano en Tiflis antes de la primera sesión del Parlamento recién elegido el lunes. Los manifestantes prometieron pasar la noche frente al Parlamento acusando al partido gobernante Sueño Georgiano de manipular los resultados de las elecciones de octubre. Los miembros de los partidos de la oposición también han anunciado su negativa a participar en las actividades parlamentarias. Protests will be going all night, and tomorrow they have to hear our voices that these elections have been rigged, and they don't have legitimacy of Georgian people, and they don't have legitimacy of international community. Las protestas ininterrumpidas se producen tras las elecciones del 26 de octubre que mantuvieron en el poder al gobernante partido prorruso Sueño Georgiano. Los opositores dicen que la votación estuvo amañada y sospechan que la vecina Rusia interfirió en las elecciones. Por su parte, la Comisión Electoral Central dijo que Sueño Georgiano ganó con el 54% de los votos y los líderes del partido rechazaron las acusaciones de fraude en las urnas. Los observadores europeos dijeron que las elecciones se llevaron a cabo en una atmósfera divisiva marcada por casos de soborno, doble votación y violencia física. La presidenta proeuropea, Salomé Zourabichvili, dijo a principios de este mes que apelaría el resultado de las elecciones ante el Tribunal Constitucional, mientras que en junio la Unión Europea suspendió indefinidamente el proceso de solicitud de membresía de Georgia después de que el Parlamento del país aprobase una controvertida ley de interferencia extranjera. Borrell afirma que las fuerzas de paz de la FINUL cuentan con el firme apoyo de la Unión Europea. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que las fuerzas de paz de la ONU, destacadas en el sur del Líbano, cuentan con el firme apoyo del bloque tras reunirse con el comandante de la FINUL en Beirut. Borrell mantuvo conversaciones con el comandante de la FINUL, Haroldo Lázaro, este domingo, después de que 4 soldados italianos resultaran heridos en un ataque perpetrado supuestamente por Hezbollah contra la base militar de la ciudad de Shama. Josep Borrell ha condenado este ataque tachándolo de inaceptable y dijo que la FINUL desempeña un papel clave en un entorno cada vez más complejo y lleno de desafíos. Mientras Israel prosiguió sus ataques aéreos sobre Beirut hasta la noche del domingo, después de que Hezbollah disparara unos 250 cohetes contra Israel, dejando al menos 7 heridos. Este ataque, el peor en meses, se produjo en respuesta a los mortíferos bombardeos israelíes contra el centro de Beirut el sábado. Además, un ataque israelí contra un cuartel militar del suroeste del Líbano mató a un soldado e hirió a otros 18. Las fuerzas israelíes lamentaron el incidente, asegurando que sus operaciones están dirigidas únicamente contra los militantes de Hezbollah. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte.
transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.